Yo, yo quería ser químico. A mí la química me proporcionaba respuestas y era una manera de entender cómo el mundo funcionaba. Entonces, de cierta manera, me considero un químico fracasado. También soy un poeta fracasado, un escritor fracasado, un pianista fracasado, un tenista fracasado, un violinista fracasado, un cantante fracasado. Me encanta cantar, lo hago fatal. En los karaokes que me encantan siempre me apagan el micrófono. Y todo este tipo de fracasos son elementos que al día de hoy me han llevado a mí a encontrar mi camino y a ser quien soy. Y los veo con agrado. Esa universidad que no me aceptó, ese programa de becas que no, mi obra no fue suficiente, esas relaciones que no funcionaron, ese amigo que se fue, todos convergen finalmente para que yo sea quien soy y lo agradezco. Entonces yo le digo a mi padre que tengo 17 años y le digo a mi padre que quiero estudiar química. Mi padre me mira sorprendido porque yo toda la vida había dibujado, había pintado y me dice, hijo, ¿por qué no estudias algo en lo que puedas explotar esa parte creativa que siempre has trabajado? Y le digo yo, ok, entonces lo ponemos en debate en la familia, porque en las familias colombianas todo el mundo opina. Entonces decidimos que yo estudiaría diseño gráfico. Me voy a Estados Unidos a estudiar diseño gráfico y al cabo de 2 o 3 meses, yo tomaba optativas de dibujo y de pintura, y al cabo de 2 o 3 meses, cada vez que yo levanto un pincel, yo siento que el espacio y el tiempo simplemente dejan de existir a mi alrededor y esa pintura para mí lo es todo. Entonces yo regreso a Colombia después del primer semestre y le digo a mi padre, lo siento, y le digo a mi padre, papá, he tenido un llamado. Mi padre respira y yo le digo, quiero ser pintor. Mi padre es cirujano. Me mira serio y me dice, hijo, la vida solo es una, hay que aprovecharla y los sueños están para cumplirlos. Y yo pensé, wow, me gusta. Eso sí, continúa. Lo único que te pido es que seas lo mejor que puedes ser y que des lo mejor de vos mismo. Si el común de los pintores pinta 30 obras anuales, vos tenés que pintar 60. Si el común de los pintores lee 5 libros mensuales, vos tenés que leer 15. Si el común de los pintores pinta, Pablo, si el común de los pintores pinta 6 horas diarias, vos tenés que pintar 18. Y yo pensé, ok, like, me gusta. Porque quiero bueno cuando puedo tener excelente. Una de mis enfermedades crónicas es el optimismo. Entonces le digo yo a mi papá, ok, adelante, yo puedo. Además, Picasso lo logró. Y si Picasso pudo, ¿por qué no va a poder yo? Picasso no es ningún superhéroe. A Picasso no lo picó ningún pincel radioactivo que le diera poderes cubistas. Picasso era simplemente un ser humano como cualquiera de los aquí presentes, que tiene una pasión y le dedica mucho tiempo trabajando. Así que yo me embarco en mi tarea de Bellas Artes, llego a la universidad y empiezo a pintar, a pintar, a pintar, a pintar. En la universidad hay mucha fiesta, ustedes lo sabrán, mucho estudio también, porque nuestros padres ven esta charla. Y estábamos en mi taller. Yo en ese entonces estaba obsesionado con extintores, pintaba extintores, tenían nombres, les hablaba, una cosa bastante loca. Y un amigo levanta un extintor y lo empieza a expandir por el aire. Y la música sonaba, alguien encendía y apagaba las luces al ritmo de la música, cosas que pasan en fiestas. Y yo soy muy desordenado y en mi taller había un tubo doble en el suelo. Y cuando yo lo piso, el tubo estalla. Y yo me quedo totalmente absorto con esta imagen. Una mancha que yo por mucho que hubiera tratado de replicar con un pincel jamás lo hubiera logrado. El polvo cae, la luz se enciende y se apaga, la música. Y yo en ese momento me volví adicto a esa sensación, a eso que no se puede predecir, a eso que no puedo controlar, a ese accidente. Y
me daría cuenta 8 años después de lo que había sucedido en ese momento. El segundo evento que sucede en la universidad es que teníamos ¿cómo se llama esto? Unas revisiones que nos hacían semestralmente. Entonces pasaban los profesores y decían, esto está bien, esto está mal, procura esto, tal. Viene un profesor y me dice, César, permítete jugar, permítete fracasar. Y yo pensé, ok. Entonces me metí en escultura, dibujo, grabado, cerámica, hacía clases de química también porque me gustaba mucho. Y de todas esas cosas aprendí algo que eventualmente me aportó algo y se quedó en mi pintura. Entonces termino la carrera y me vengo a España, a Barcelona, a hacer un máster. Y cae sobre mí esta presión de ser artista, genio, porque la sociedad espera que los artistas seamos genios y que hagamos obras maestras. Y yo todo el tiempo con las palabras de mi padre en mente, pintar, 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 pintar. Aparte de eso viene la presión económica, de tener que pagar cuentas, pagar alquiler, la luz, el teléfono, el agua. Y yo sencillamente no podía, y no soy genio, no produzco obras maestras. Por el contrario, soy bastante sencillo y plano. Y me di cuenta que yo me había convertido en una persona que dejaba de empuñar mi pincel para pintar y por mi pasión. Me había convertido en una persona que pintaba por dinero. Y lentamente mi pasión se iba muriendo. Y la obra lo sentía y yo lo sentía. Entonces viene una pareja que tenía en ese entonces y me dice, Churri, ella me decía Churri, me dice, Churri, cuando uno trabaja por pasión, el éxito y el dinero eventualmente llegan. Y yo pensé, ok, like, me gusta. Cuando uno trabaja por pasión, no hay un fracaso que te pueda detener. El objetivo no es ser exitoso, el objetivo no es hacer dinero, el objetivo es entregarse a la pasión. Y el éxito y el dinero eventualmente llegan. Y yo, ok, entonces me acordé de ese profesor y dije, voy a volver a jugar, voy a volver a pintar, voy a volver a fracasar, voy a permitirme fracasar. Y empecé a jugar otra vez, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Entonces viene una pintura en la que me siento terriblemente fracasado, me frustra mucho y le retiro la pintura para empezar de cero. Queda esta imagen fantasmal, humanoide, de una niña que estaba ahí pero ya no estaba. Y a mí me atrapó mucho por inquietudes personales mías de quién soy, por qué estoy aquí, qué propósito tiene todo esto, de qué sirve Facebook. A mí esto me captura y pienso, ok, me gusta mucho. La pintura eventualmente termina así. Yo empiezo a hacer pinturas en las que creaba y destruía, creaba y destruía. Y me permitía jugar, y en ese juego aprendí muchas cosas, porque el juego es muy importante para los seres vivos y para los seres humanos. El juego es una manera de aprender. El juego es una realidad simulada, pero sin los riesgos de la realidad. Entonces los niños juegan a ser bomberos, juegan a ser papá, juegan a ser mamá, juegan a ser astronautas, sin correr riesgos. Y así aprenden a una realidad que les viene en un futuro. Los gatos persiguen todo lo que ven, preparándose para cazar en el futuro. Y en este juego yo aprendí, la pintura para mí se convirtió en una terapia en la que yo tenía accidentes, tenía que solventarlos, tenía que aprender que muchas veces los accidentes no me salían bien. Y de pronto había pinturas que tenía que tirar a la basura y otras pinturas que tenían que continuar. Y aprendí que la vida es eso, que está llena de eventos que uno no los puede controlar. Y aprendí que la felicidad no es necesariamente la falta de conflictos, sino la habilidad de lidiar con ellos. Entonces les muestro un poco de lo que es mi proceso. Así empieza una pintura, lo voy a pasar un poco rápido. Luego aquí cuando ella ya está terminada, yo siento la necesidad de hacerla imperfecta. Esta persona tiene conflictos, esta persona va a sufrir en algún momento, esta persona algún día se puede ganar la lotería o no, pero no es Dorian Gray. Este es un video perdonen mis ediciones de video, de más o menos lo que funciona. Estoy trabajando para una exposición en mayo de mi interpretación de Velázquez y me pareció relevante para que vean el momento en el que pasa la espátula. Este
este momento para mí es el momento más angustiante y más excitante de mi pintura. Yo soy adicto a ese momento, no puedo vivir sin ello. Cuando las tengo perfectas, tengo que hacerlas imperfectas para hacerlos humanos. ¿Qué más tengo por aquí? A ver. Esta es una de las que me siento más orgulloso. Es para que vean un poco el formato. Y es en este accidente que yo encuentro mi motor creativo y lo que a mí me hace feliz. Entonces, a lo que los quiero invitar es sencillamente que se haga un cambio de mentalidad y que el accidente y el fracaso dejen de ser vistos como algo negativo. No digo que se perciba como algo positivo, que uno diga, bien, fracasé. Que fracasar frustra mucho. Pero si se entiende como algo que es parte de un proceso, se quita esa tensión. Todos los fracasos, todos los éxitos tienen sus fracasos y deben ser entendidos así. Ahora, lo otro es que la sociedad entera está planeada para evitar el fracaso. O sea, el sistema educativo nos enseña ciertas cosas, luego nos evalúan y luego nos sueltan a la calle. Los arquitectos, los médicos les enseñan a construir edificios, a sanar pacientes y los sueltan para que cuando llegue el conflicto no haya fracaso. El objetivo es que todas estas personas sean expertos. El experto es aquel que ha cometido todos los errores dentro de un campo en particular. El experto es la persona que siempre va a venir y va a decir, esto se puede hacer así y esto no se puede hacer así. El creativo es el que dice, hey, ¿qué pasa si lo intentamos de otra manera? Puede que funcione, puede que no funcione, pero intentémoslo. Y es entendible porque el arquitecto y el médico, si el edificio colapsa y el enfermo se muere, el arquitecto y el médico no pueden decir, no, es que vi una charla de un morenito colombiano y estoy siendo creativo, estoy fracasando. No se puede. Pero en el arte funciona absolutamente contrario. En el arte se tiene que disfrutar de no saber cómo saber hacer. Y ese es el momento en el que surgen cosas nuevas. La otra sensación que viene con el fracaso es que trae un sentimiento de inutilidad, de le he invertido mucho tiempo a esto y no me ha traído donde yo quería estar. Pero si se cambia la mentalidad y se deja de entender como algo negativo, sino como parte de un proceso, se quita esa tensión. El otro conflicto del fracaso es que uno siente que o me he fallado a mí o le he fallado a los demás. Eso que yo he hecho no me gusta a mí o no les gusta a los demás. Y todos en algún momento pasamos por esa situación en la que lo que hacemos y recibimos una crítica nos ofusca. Yo tenía este conflicto, un amigo me compartió unas palabras y se las quiero compartir a ustedes en caso de que alguien tenga este conflicto o lo vaya a tener en un futuro. Pensemos en Dios. Dios es omnipresente, omnisapiente, omnipotente. Dios todo lo sabe, todo lo puede y está en todos los sitios. Criatura más poderosa que Dios para la mente humana no existe. Y Dios, que es el alma de la fiesta porque convierte el agua en vino, ni siquiera le agrada a todo el mundo. ¿Cómo voy a pretender yo, un simple mortal, agradarle a todo el mundo? Hay gente a la que le gusta mi obra, hay gente a la que no le gusta mi obra. Yo no estoy buscando la felicidad de todo el mundo, yo solo puedo buscar la mía y compartirla cuando encuentre a alguien. Ese alguien, si es feliz con lo que yo hago, viene y somos felices los dos. Pero si no le gusta mi obra, adelante, no pasa absolutamente nada. Cada cual tiene su camino de vida y debe vivirlo y disfrutarlo. A mí eso me quitó mucha tensión de la cabeza. Y es que fracasar, permitirse fracasar, es un lujo que tenemos los seres humanos. Porque el fracaso es la única manera que tenemos de encontrar cosas nuevas. El fracaso es inesperado. Lo normal es esperado, no tiene nada nuevo, se puede predecir. Entonces pensemos en hace 200, 300 años, en una universidad en Inglaterra, Oxford, Cambridge, no recuerdo, viene una nevada y mandan a todos sus estudiantes a la casa. Mientras todos los estudiantes se van a jugar con la nieve, hay un pequeño chico que tiene 22, 23 años que se llama Isaac. Isaac se sienta bajo un árbol y mientras todos juegan con la nieve, Isaac Newton descubre las leyes de la gravedad, mientras inventa el cálculo y cambia la manera en la que los seres humanos nos percibimos como parte de este universo. Si Isaac Newton hubiera sido exitoso, se hubiera dedicado a replicar lo que sus profesores le decían. Mientras todos jugaban con la nieve, Isaac Newton jugaba con la física. Isaac Newton no era un genio, era una persona que simplemente jugaba y le gustaba pensar.
pero no era un genio. Cambia la humanidad, después viene Einstein y la cambia otra vez, y después vendrá otra persona y la cambiará otra vez, y otra persona y la cambiará otra vez, y otra, y otra, y otra, y otra, mientras exista la humanidad. Porque eso es lo que tenemos que hacer, evolucionar. El doctor Fleming, quien descubre la penicilina, está en su laboratorio y se da cuenta que hay un cultivo que no deja que nada más crezca alrededor. Lo descubre por accidente y hay que ver lo que la penicilina ha hecho por la humanidad. Los esposos Curie con la radiación y los rayos X. Si en este momento se abrieran los cielos, bajara una nave alienígena, lo primero que notaría es que los seres humanos, todos, en todos los países, vivimos obsesionados con un líquido oscuro que llamamos Coca-Cola. La Coca-Cola fue un accidente. La Coca-Cola no estaba planeada para ser una bebida, estaba planeada para ser un medicamento. Viene un creativo y dice, chicos, ¿qué les parece si le ponemos gas? Y todos, ¡eh! Y surge la Coca-Cola. Entonces a lo que los invito es sencillamente a que se haga ese cambio de mentalidad. A abordar el accidente, a abordar el fracaso y entenderlo como algo no positivo, sino parte de un proceso. Piensen cuando estén en sus casas el lunes, esto que yo voy a hacer hoy, esto que voy a hacer esta semana, esto que voy a hacer este año, ¿me está acercando a mis sueños? ¿Me está acercando a mi felicidad? ¿Me estoy permitiendo jugar lo suficiente? ¿Me estoy permitiendo fracasar lo suficiente? ¿Le tengo miedo al fracaso? El que le tiene miedo al fracaso jamás triunfará. El miedo al fracaso es el principal enemigo del éxito. Puede que no fracase, pero no va a triunfar, porque se está cortando las alas. Evolucionar significa pensar, actuar y sentir distinto a lo previamente establecido. Voy a decir una vez más. Evolucionar significa pensar, actuar y sentir distinto a lo previamente establecido. Lo que es establecido, lo normal, no tiene rango a cambio. Es perfecto, ya. Si yo en este momento les digo que voy a crear una obra literaria de un caballero andante con su compañero Sancho, que salva a Dulcinea mientras combate molinos, el Quijote ya es perfecto. Yo no le puedo hacer nada. Pensemos en las cucarachas. Las cucarachas son perfectas. Llevan billones de años sin evolucionar. No lo necesitan. Si nosotros pudiéramos hablar con las cucarachas y les decimos, cucarachas, ¿cómo les parece que nosotros los seres humanos tenemos un par de legados de la evolución que llamamos pulgares? Nos permiten generar herramientas, darnos la mano, dar like en Facebook. Las cucarachas se reirían y dicen, no, humano tonto, no lo necesito. Estoy bien como estoy. Y nosotros los seres humanos no somos cucarachas. Somos imperfectos. Esa imperfección es la que nos lleva a fracasar, a intentarlo una vez más y a fracasar de nuevo. Esa imperfección es la que nos lleva a construir rascacielos altos, a llegar más lejos en el espacio, a escribir los versos más tristes esta noche. Es que, ¿qué sería de la vida si a Neruda no le hubieran roto el corazón? Y a eso es precisamente a lo que los invito, a fracasar, a jugar, a permitírselo, y a reír, a siempre reír. Porque aquel que ha aprendido a reír de sus fracasos, ya poco le queda por aprender. Gracias. Gracias.